Un cordial saludo para todos. Este video se los había quedado debiendo desde el viernes y voy a explicarles entonces el método Koch que va a ser de utilidad para el parcial número uno. El parcial de toxicología número uno entonces va a estar enfocado en el caso que ustedes estudiaron para el taller que hicieron en grupo sobre el caso de inhalación del cemento 500T en la fábrica de viras en cuero. Basados en ese caso, vamos a seguir estudiándolo, pero en este momento, en este caso, para el parcial, lo que hice fue colocarles unas preguntas asociadas con el caso. Y para poder responder a esas preguntas, ustedes van a tener que aplicar el método Koch. Este método es un método de análisis cualitativo del riesgo por inhalación de sustancias químicas. En este caso, no vamos a tener una estimación de un nivel de riesgo. Más adelante en el curso vamos a trabajar el análisis cuantitativo que sí nos va a mostrar niveles de riesgo. En este caso, para este ejercicio, se va a hacer un análisis cualitativo que es como una aproximación, una estimación de un riesgo potencial. No es el método ideal porque el método ideal es aquel en donde utilice valores de concentraciones ambientales y esto me permita tener un nivel de riesgo muy exacto. Para este método, como no hay datos numéricos, lo que se hace es tratar de estimar o ver como un panorama potencial del riesgo, pero como les digo, no es el ideal. Se utilizará ya en situaciones extremas en donde no hay valores numéricos que se puedan analizar. Este método surge en el Reino Unido como apoyo a los medianos y pequeños empresarios que no podían hacer mediciones ambientales, mediciones higiénicas, y por lo tanto pues tenía como ese grupo, ese enfoque para este tipo de empresas en donde se quería hacer una estimación del riesgo, pero era imposible hacerlo de forma cuantitativa. Este modelo al final les va a arrojar un mecanismo de control. Acá no debería decir modelo, sino mecanismo de control. Entonces el modelo Koch determina mecanismos de control. ¿Para qué? Para tratar de reducir ese riesgo potencial que se ha encontrado, pero no se usa para determinar niveles de riesgo. Como ya les dije, si queremos saber nivel de riesgo, tenemos que hacer un análisis diferente que es cuantitativo. El método va a utilizar tres variables para que al final nos genere un resultado de riesgo potencial. Esos tres variables son las frases H de peligrosidad, frases hazard, que están en la ficha de datos de seguridad del agente químico. Vamos a tener que tener la información de qué tan fácil es que este agente químico pase al ambiente. Por ejemplo, si es un sólido, qué tan fácil es que se forme polvo a partir del sólido. O si es un líquido, qué tan fácil es que se genere un vapor a partir de ese agente en estado líquido. Y finalmente, qué cantidad de este agente químico se utiliza. Al final, al analizar estas tres variables en una tabla del modelo, pues nos va a mostrar un riesgo potencial que se asocia con un nivel de control requerido. Aquí en este diagramita están las tres variables que les acabé de mencionar. Peligrosidad según frases H, no vamos a usar las frases R. Volatilidad o pulverulencia del agente químico, o sea, qué tan fácil puede pasar al ambiente el polvo o el vapor del agente. Y la cantidad utilizada. Luego de analizar estas variables, en la tabla que les mencioné vamos a poder encontrar el nivel de riesgo potencial y unas medidas de control como muy genéricas que pues se tienen que aplicar de acuerdo al tipo de operación. Comencemos entonces con un ejemplo. Supongamos que estamos analizando el riesgo potencial en una lavandería de ropa que utiliza percloretileno.
el número CAS del percloretileno es este que está aquí. Y esto es un fragmento de la hoja de datos o ficha de datos de seguridad. Lo primero que el método nos dice es que tenemos que saber cuáles son las frases H, las frases hazard. En la ficha encontramos 1, 2, 3, 4, 5 frases H asociadas con riesgo a la salud. H315, 317, 319, 336 y 350. Cada una de estas frases las voy a categorizar en esta tabla que tengo más adelante. Entonces, H315, 317 y 319. 315 está aquí en la categoría A. 317 y 319. 319 también está en A. 317 está en C. 319 y 336. 319 también está en A. Entonces, fíjense que hasta ahora vamos, algunas están en A y otras en C. 319, ¿cuál me falta? 336 y 350. 336 y 305. H336 está en A y H350 en E. Por lo tanto, entonces tenemos frases H del percloretileno que están algunas en A, otras están en C y otras están en el grupo E. El modelo les dice a ustedes, tienes que categorizar tu agente químico en un solo grupo, A, B, C, D o E. Como acá tenemos frases H que están en 3 grupos diferentes, me voy a quedar con el grupo de mayor riesgo. El A es el de menor riesgo y el E el de mayor riesgo. Entonces, si tengo frases H que están en A, pues las voy a ignorar, por decirlo así, entre comillas, y me voy a quedar con H350, que es la frase asociada con el mayor riesgo del percloretileno. Entonces, aquí es importante recordar eso. Vamos de menor riesgo a mayor riesgo. Entonces, menor riesgo A, luego B, C, D, E. Vamos aumentando el riesgo hacia abajo. ¿Sí? Entonces, menor riesgo A, mayor riesgo E. Aquí ya completamos entonces la primera parte de la selección del nivel de peligrosidad del agente químico acorde con las frases H. Es decir, que ya hicimos esta parte de acá. Vamos ahora con la segunda parte que nos dice determine volatilidad o pulverulencia. Para el percloretileno particularmente es un agente líquido, así que en este caso vamos a tener que determinar qué tan volátil es. Y para eso debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, a qué temperatura se está manipulando el percloretileno. Y segundo, cuál es el punto de ebullición del percloro. La temperatura de trabajo, ustedes saben que eso se hace con altas temperaturas, el lavado de ropa. Entonces, la temperatura de trabajo me dicen que es 120 grados Celsius. Aquí está. Entonces me ubico aquí en 120. Temperatura de trabajo, 120 grados. Punto de ebullición, 121 grados. En el eje Y, 121 grados, el punto de ebullición acá. Entonces nos desplazamos como para hacer una interpolación. Y acá donde se cruzan las dos líneas será el punto en el cual se ubica nuestro agente químico que cae en el área de la gráfica correspondiente a volatilidad alta. Todo lo que esté por debajo de esta línea naranja tiene una volatilidad alta. Si me hubiera caído por acá, pues estaría en volatilidad media y si hubiera caído por acá, volatilidad baja. Entonces aquí ya completamos la información referente a la pulverulencia, a la volatilidad, discúlpenme, que es alta. Por lo tanto, estábamos de acuerdo a la frase H, quedamos en el grupo E. De acuerdo a la volatilidad, estamos en alta y ahora vamos a ver la cantidad utilizada. La cantidad utilizada en este caso es de 80 litros, por ende nos ubicamos aquí en la categoría de cantidad mediana, donde están las cantidades en kilogramos o litros. Si yo les hubiera dicho, no, es que se utilizan 100 mililitros, pues entonces estaríamos acá, en pequeña. O si estuviéramos hablando de metros cúbicos, estaríamos en una categoría grande, pero para el ejemplo que estamos trabajando, estamos acá, mediana.
Ya de esta forma entonces tenemos la información de estas tres variables, peligrosidad, volatilidad y cantidad, cantidad mediana. Entonces nos vamos aquí a ubicar en esta grafiquita, necesito como un marcador de resaltador, listo. ¿Recuerdan en qué categoría de peligrosidad estaba? El percloretileno estaba en E, aquí. Entonces, en este ejemplo que les puse, digamos que el método nos dice, mira, si tu agente químico está en el grupo E, en todas estas situaciones con sustancias químicas de este grado de peligrosidad, el nivel de riesgo potencial es 4. Nivel de riesgo potencial 4. Pero supongamos otro caso hipotético. Supongamos que nos hubiera dado que el agente químico está en categoría B, de acuerdo a sus frases H, que este fuera no un líquido sino un polvo y que tiene una baja pulverulencia. Miren, baja volatilidad o pulverulencia, como este es sólido, este ejemplo que ahora me estoy inventando. Entonces tiene una baja pulverulencia y está en el grupo B y la cantidad usada supongamos que es pequeña. Así que nos ubicamos aquí en este riesgo potencial 1, que es pues diferente al que encontramos para el percloretileno. Entonces en esta tablita nos vamos a ir desplazando, ¿sí? Otro ejemplo, digamos, bueno, que el agente químico me dio categoría C, es un líquido de alta volatilidad, pero utilizamos una cantidad, miren, aquí está la cantidad, una cantidad pequeña. Entonces me desplazo hasta que llego aquí. ¿Se acuerdan que dije alta volatilidad? Alta volatilidad. Así. Entonces sería para el ejemplo que acabo de dar un nivel de riesgo potencial 2. Solo hay 4 niveles de riesgo potencial. Para el caso del percloretileno que me dice que el nivel de riesgo es 4, el modelo me dice, en un nivel de riesgo potencial 4, ya hay dos como escenarios o dos posibilidades, ya sea que el agente químico que se está usando es muy tóxico o que se emplean sustancias de toxicidad moderada pero en grandes cantidades y que además este agente químico tiene una alta capacidad de pasar a la atmósfera, o sea, fácil que contamine el medio ambiente donde está el trabajador. Primero les dice alerta porque si está utilizando un agente químico carcinogénico o mutagénico, pues hay una connotación especial. Pero en todo caso, cuando se encuentra un nivel de riesgo potencial 4, se deben adoptar medidas que sean diseñadas específicamente por un especialista, un experto. Acá no es lo que yo crea, como si ocurre cuando el nivel de riesgo es 3, 2 o 1. Ahí les dicen como, bueno, haga esto, haga lo otro, pero cuando es 4, ahí imprescindiblemente toca buscar a un experto. Este nivel requiere una evaluación cuantitativa, como les mencionaba. Acá sí se necesitan números, porque estamos en una situación de alto riesgo. El parcial, entonces, fíjense cómo acá son como unas recomendaciones genéricas lo que les da el modelo. La idea es que ustedes en el parcial, yo eh, les voy a presentar algunas preguntas. No son 25, no son 25. Por eso les doy 2 horas para que puedan revisar con calma el modelo. Y fíjense que acá les digo, bueno, utilizando el modelo Koch, se está utilizando el detergente tal, se utiliza como materia prima este agente químico con este CAS, utilizan tantos kilogramos de, este caso, lentejas de hidróxido de sodio. De acuerdo al modelo, el nivel de riesgo potencial es. Aquí ustedes deberían escribir lo que el modelo les arroje. Más o menos así son las preguntas que les van a salir, enfocadas al caso que trabajamos en el primer taller. Entonces, mañana ya les queda activo. Estoy limpiando en este momento el parcial porque, como se dan cuenta, hay muchas preguntas. Se me filtraron unas preguntas que no deberían estar. Entonces, mañana ya les queda listo el parcial para que lo puedan presentar.